Ok. Bien, chévere. Ok, ahora, en cuanto a los medios de refracción son aquellos que permiten el paso de la luz a través de la estructura. Entre ellos tenemos la córnea, tenemos el cristalino ubicado como una lente biconvexa que se va a acomodar de acuerdo a lo que estemos haciendo, si estamos viendo de cerca o de lejos. Entre la córnea y el cristalino se va a encontrar una cámara, que es la cámara anterior, y allí vamos a encontrar el humor acuoso. Y posterior al cristalino también vamos a encontrar un espacio muy pequeño, que es la cámara posterior, donde también va a circular el cristalino. Ajá. Con respecto a los elementos anexos del ojo, dijimos que teníamos las pestañas, las cejas, los párpados, la conjuntiva, que lo que hacen es permitir o mantener el ojo lubricado en el caso de la glándula lagrimal a través de la secreción de lágrimas, y todos estos elementos protectores lo que hacen es proteger el globo ocular, bien sea de la luz o de los elementos externos que puedan generar algún tipo de proceso infeccioso. Bien, con respecto al oído, era el órgano encargado de transmitir o de decodificar la información sonora en un código entendible para nosotros. Y también se encargaba del equilibrio como tal. Este oído lo vamos a anatómicamente diferenciar en tres partes: el oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo va desde el pabellón auricular hasta la cara externa de la membrana del tímpano, y observábamos estructuras tales como la hélix, que estoy señalando acá, el antihélix, teníamos la concha, el trago, el antitrago y el lóbulo de la oreja. En el oído medio dijimos que era una especie de caja, que es lo que nosotros llamamos la caja del tímpano. Entonces, la pared externa de nuestra caja corresponde a la membrana o a la cara interna de la membrana del tímpano. La pared superior corresponderá al tegmen tímpani, que nos va a relacionar el oído medio con la fosa craneal media. Recordemos que todo este espacio, el órgano de la audición, se encuentra excavado dentro del hueso temporal. La pared posterior corresponde a este espacio que son las celdillas mastoideas. La pared anterior comunica con la tuba auditiva a través de la pared anterior o carotidia. Y la pared interna comunica con el oído interno a través de la ventana oval y la ventana redonda. Esta es la ventana oval y esta que está acá es la ventana redonda. Detalles anatómicos que tenemos acá: esta prominencia que observamos se llama promontorio, a través de la cual asciende el nervio timpánico de Jacobson, que es rama del nervio glosofaríngeo. Bien. En cuanto al oído interno, el oído interno lo dividíamos en laberinto óseo y laberinto membranoso. Cuando hablamos de laberinto óseo, entre los detalles que vamos a señalar se encuentran el caracol, el vestíbulo, las crestas ampulares, los canales semicirculares, la ventana oval y la ventana redonda. Si a esto le hiciéramos un corte, pudiéramos observar el laberinto membranoso. En este laberinto membranoso vamos a observar igualmente los canales, en este caso ya son los conductos semicirculares, las crestas ampulares en la base de cada uno de estos conductos. Tenemos también el utrículo, el sáculo y la formación del nervio vestíbulo coclear. Esto que estamos señalando corresponde a la porción vestibular del nervio, y este que está acá corresponde al nervio coclear. Recordemos que en cuanto a los receptores periféricos de este órgano como tal, cuando nos referimos a la audición estamos hablando del órgano de Corti como nuestro órgano receptor de esa audición, y cuando estamos hablando del equilibrio nos referimos a las crestas ampulares. Así como decíamos que que en la retina se encontraban ciertos receptores tales como los conos y los bastones, en este caso estaríamos hablando de que esos receptores corresponden al órgano de Corti y a las crestas ampulares. En cuanto al gusto, sabemos que nuestros receptores periféricos corresponden a las papilas gustativas. Estas papilas gustativas están asociadas
es a nervios como lo habíamos señalado. Entonces, los 2/3 anteriores, la información de esas papilas gustativas viaja a través del nervio facial. En el tercio posterior o a nivel de la B lingual, esa información viaja con el nervio glosofaríngeo y hacia la base de la lengua la información va a viajar con el nervio vago. Cada uno de estos nervios tiene un ganglio sensitivo, porque si recordamos por allá cuando se dio la clase de motricidad y sensibilidad, se les dijo que una vía sensitiva siempre va a tener 4 estaciones de relevo. ¿Cuáles son? Siempre va a haber un receptor periférico. En este caso, el receptor periférico corresponde a las papilas gustativas. Va a haber una neurona en un ganglio sensitivo. En este caso, cada uno de esos nervios, ya sea el nervio facial, el nervio vago y el nervio hipogloso, tienen un ganglio sensitivo. El ganglio sensitivo del nervio facial corresponde al ganglio geniculado, el ganglio petroso es para el glosofaringio y el ganglio yugular para el nervio vago. La siguiente estación a nivel de la protuberancia corresponde al núcleo solitario. El tercio superior de este núcleo es para el nervio facial, el tercio medio para el glosofaringio y el tercio inferior para el nervio vago. Luego de acá la información hace otra escala en el tálamo y de allí la información se dirige hacia la corteza. La parte o la porción de la corteza involucrada en la vía es la que nos va a determinar en qué tipo de función estamos. Y en lo que corresponde a la percepción del busto, el lugar de interpretación de ese tipo de estímulos se encuentra en el pie de la circunvolución parietal ascendente y también en la corteza del lóbulo de la ínsula. Bien, entramos ahora en sistema endocrino. El sistema endocrino, como se les señaló, corresponde a un sistema de autorregulación de todas las funciones vitales del cuerpo mediante un proceso de retroalimentación negativa. Es decir, se requiere de la presencia de un estímulo que genere información a las glándulas para que éstas liberen hormonas. Las hormonas van a generar su acción en un órgano diana para generar un efecto sobre ese estímulo que se estaba presentando. Recordemos que cuando hablamos de tejido glandular, existían 2 tipos de glándulas, glándulas endocrinas y glándulas exocrinas. Las glándulas exocrinas son aquellas que se encargan de vertir su contenido a través de un conducto específico, como en el caso de las glándulas salivales, a diferencia de las glándulas endocrinas que lo que hacen es liberar hormonas. Estas hormonas van a ejercer su función a distancia. Bien, en cuanto a la clasificación topográfica, teníamos glándulas que se encontraban a nivel craneal o glándulas cefálicas, como la hipófisis, que es la glándula madre, y la epífisis, que es muy pequeñita y que forma parte también del diencéfalo. Glándulas a nivel del cuello, como la glándula tiroides y paratiroides. Glándulas cérvico-torácicas, como el timo, que es una glándula que en la pubertad ya comienza a involucionar. Tenemos glándulas abdominales, como las glándulas suprarrenales y el páncreas, que es una glándula mixta, que vamos a hacer la salvedad con esta estructura. Tenemos glándulas abdominales, glándulas pélvicas, como el caso del ovario, y glándulas gonadales, como en el caso de los testículos. Bien, cuando hablamos de este sistema de regulación, el hipotálamo cumple con una función muy importante. Recuerden que el hipotálamo era el encargado de controlar ciertas funciones vitales, entre ellas los ritmos circadianos, es decir, el hambre, la sed, el sueño, la vigilia y la temperatura. Y todo esto lo hace a través de la conexión que tiene con la glándula hipófisis, mediante un tallo hipofisiario. Acá la comunicación se genera mediante un sistema de venas portas. La hipófisis como tal se encuentra irrigada por las arterias hipofisiarias superior e inferior. Esta arteria, la arteria hipofisiaria superior, se va a, digamos, anastomosar con esta red venosa para formar capilares. Y lo que se produce, todas las sustancias que se van a producir en el hipotálamo, que corresponden a factores estimuladores de la glándula hipófisis, van a pasar a través de ese sistema porta hacia el lóbulo anterior de la hipófisis. Recordemos que la hipófisis presenta 3 lóbulos, de los cuales el primero y el segundo corresponden, digamos, a la porción de adenohipófisis, que es la que tiene un tejido
glandular específico, mientras que la neurohipófisis corresponde al lóbulo posterior que sirve para almacenar lo que se produce en el hipotálamo, que es la oxitocina y la vasopresina. Entonces tenemos acá los elementos productores de esta glándula hipófisis, el lóbulo anterior o la glándula propiamente dicha, que es lo que llamamos adenohipófisis. Aquí vamos a tener hormonas que son estimuladoras de otros órganos diana. ¿Quiénes son los órganos diana? Las glándulas que a su vez producen un estímulo regulador en el cuerpo. Y en el caso de la neurohipófisis, es el lóbulo posterior el que se va a encargar de almacenar la vasopresina u hormona antidiurética y la oxitocina. Recordemos que la hormona antidiurética es la que se encarga de reducir la producción de orina, es decir, que se encarga de mantener el volumen de líquidos en nuestro cuerpo, y la oxitocina se encarga de producir un proceso de retroalimentación positiva en el momento del parto, porque permite la contracción para la labor de parto como tal. Y en el caso de la adenohipófisis, pues va a regular ciertas funciones. En el caso de la tiroides, controla metabolismo de glúcidos, metabolismo de calcio. Corteza suprarrenal también tiene que ver con el mantenimiento de los niveles de bulimia en el cuerpo, y también la síntesis y regulación de ciertos glúcidos, o la hormona del crecimiento, por supuesto, y hormonas que son determinantes para los caracteres sexuales. Bien, vamos a hablar rápidamente de cada una de estas estructuras o cada una de las glándulas como tal que se reparten en el cuerpo. Iniciamos hablando del timo. El timo es una glándula que se encuentra en un proceso de involución cuando estamos en la pubertad. Ella se encarga de generar timosina y timopoyetina, que son fundamentales para la maduración de los linfocitos T. Es el único órgano que se considera órgano linfoide bilobulado, ¿sí? Y tiene relación, como lo ven acá, se ubica o se apoya sobre el pericardio, y va a tener relación obviamente con el peto esternocostal, con los grandes vasos que salen del corazón. En el caso de la glándula tiroides se caracteriza por presentar dos lóbulos unidos mediante un istmo. Se dice que tiene forma de mariposa. De ella que nos interesa conocer las relaciones que tiene y por supuesto las hormonas que segrega. De allí que se encarga de la producción de hormonas como la calcitonina, que se encargan de regular el metabolismo del calcio. Dentro de sus relaciones principales, la ubicamos, si la vemos acá, la ubicamos en su cara posterior, va a estar en relación con esta estructura que viene bajando acá, que será entonces la tráquea. También tiene relación con la laringe. A nivel posterior pasa el paquete vasculonervioso del cuello, y a nivel anterior pues va a estar cubierta por los músculos infrayoideos. Recordemos que acá está el hueso yoides y la inserción de esos músculos va justo por debajo del huesito. Bien, en el caso de las glándulas paratiroides, estas son glándulas muy pequeñas, que son estas que estoy señalando acá. Se encuentran en pares de dos glándulas, se observan sí, son muy similares a un ganglio linfático, es decir, que son muy pequeñitas y se encargan de producir la paratormona, que digamos es antagonista de la calcitonina, es decir, que nos ayuda también a regular el metabolismo del calcio. En el caso de las glándulas suprarrenales ambas se van a ubicar en el polo superior del riñón correspondiente. Aquí hay diferencia entre la glándula suprarrenal derecha de la izquierda. La derecha tiene forma triangular y la izquierda tiene forma de semiluna, es decir, es semicircular. En cuanto a su configuración interna, si pudiéramos hacer un corte de ella, tendríamos una médula y una corteza. La corteza tiene tres zonas, una zona fascicular, una zona reticular y una zona glomerular, y va a producir ciertas sustancias fundamentales o vitales como tal, mientras que en la médula vamos a encontrar la producción de estimuladores o, digamos, neurotransmisores para el sistema nervioso vegetativo, tales como la adrenalina y la noradrenalina.
De ellas, ¿qué nos interesa conocer? Las relaciones. Recuerden que es diferente, que existen diferentes relaciones con respecto a si es del lado derecho o del lado izquierdo. Eso sí, tenemos que recordarlo muy bien. Existen relaciones comunes, el músculo diafragma, obviamente el riñón, pero en el caso de la derecha, si lo vemos, está más cerca de la vena cava inferior en relación o a diferencia de la glándula izquierda, que va a estar más bien en relación con la arteria aorta en su porción descendente, por ejemplo. Entonces son las cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de dar relaciones de esta glándula. Con respecto al páncreas, el páncreas es una hormona, es una glándula de naturaleza mixta. Dijimos que la porción endocrina se refiere a las células que corresponden a los islotes de Langerhans para producir la insulina y el glucagón. Mientras que su conducto excretor, o lo que hace que esta glándula también sea exocrina, corresponde al conducto pancreático, que vamos a ver un poquito con más detalle cuando hablemos del sistema digestivo. ¿Qué le describimos al páncreas? Le describimos cabeza, cuello, cuerpo y cola. Y va a tener relaciones diferentes porque digamos que es una estructura delgada, pero es bastante amplia. Bien. Un cuadrito resumen sobre las hormonas que segrega cada una de estas glándulas. Entonces dijimos, glándula tiroides se encarga de secretar tiroxina, trillotironina. La trillotironina en realidad es la precursora del T4 y la calcitonina. ¿Para qué sirven? Bueno, la tiroxina regula el metabolismo del calcio, colesterol y triglicéridos y también síntesis proteica, es decir, que es completamente proceso metabólico como tal. Y la calcitonina se encarga de disminuir los niveles de calcio en sangre, es decir, que inhibe la degradación ósea. Ella se encarga de que los huesos se mantengan con el nivel de calcio necesario, a diferencia de lo que hace la hormona paratormona, que es segregada por la glándula paratiroides, porque a esta lo que le interesa es que la concentración de calcio se mantenga alta, y para ello lo que hace es estimular la salida de calcio a partir de los huesos. Es decir, que cumplen funciones antagonistas. Con respecto a las glándulas suprarrenales, dijimos que teníamos médula y teníamos corteza. La médula se refiere a la adrenalina y la noradrenalina y van a influir sobre el sistema nervioso vegetativo, sobre todo en el parasimpático realmente. Y la corteza corresponde a las sustancias amineralocorticoides, como en el caso del cortisol, que es, digamos, la hormona del estrés y la hormona ejemplo. En este caso, también tenemos la aldosterona, que se encarga de regular los niveles de electrolitos en sangre, y también hay la producción de ciertas hormonas que se encargan son gonadocorticoides, pero que carecen de una acción fisiológica importante o fundamental. Resumiendo, las hormonas segregadas por el páncreas, tenemos la insulina y el glucagón. Ambas cumplen funciones antagonistas. A la insulina le interesa que la concentración sanguínea de glucosa no sea tan alta, mientras que al glucagón le interesa que existan elevados niveles de glucosa en sangre, es decir, ellas entre las dos pues se autorregulan. Y a nivel pélvico dijimos que teníamos una glándula que eran los ovarios. El ovario realmente es una estructura muy sencilla, tiene forma esférica con un polo superior e inferior y se va a encargar de la liberación de estrógenos y de progesterona. Son fundamentales para definir los caracteres sexuales, para la maduración del útero y demás. Y correspondiente a los testículos, que eran las estructuras más inferiores, se encarga de producir la testosterona como un andrógeno para la diferenciación de los caracteres masculinos. Bien. Entramos ahora en el sistema respiratorio. El sistema respiratorio es el que se encarga de permitir el intercambio de oxígeno y la producción de dióxido de carbono como sustancia de desecho. A nuestro cuerpo le interesa el oxígeno para que en las vías metabólicas presentes en nuestras células a través de las mitocondrias se pueda generar la energía a través de las moléculas de ATP.
Ahora, ¿cómo está constituida esta vía respiratoria como tal? Las vamos a dividir en una vía respiratoria alta que va desde la nariz hasta la tráquea. Una zona de conducción solamente se encarga, es tal cual un tubo para conducir el aire desde la tráquea hasta los bronquios terminales, y la zona de intercambio, que es en donde vamos realmente a intercambiar el oxígeno por el dióxido de carbono, que es en donde vamos a encontrar, por supuesto, los alvéolos y los sacos alveolares. Bien, comenzamos a hablar de cada una de estas estructuras. Con respecto a la nariz corresponde a tejido o un armazón netamente de tejido cartilaginoso recubierto por piel. Tiene forma triangular como una especie de pirámide con su base orientada hacia las fosas nasales como estructura ósea propiamente dicha. Bien, en cuanto a las fosas nasales, estamos viendo acá la cara externa de esas fosas nasales constituidas por las masas laterales del etmoides y el cornete o concha inferior, y la pared interna corresponde al tabique nasal, hecho por la lámina perpendicular del hueso etmoides y por el hueso vomer. A nivel anterior acá tendríamos el cartílago del tabique nasal. Recubiertas de mucosa, tenemos que va a haber una mucosa de tipo respiratoria mucho más anterior, y a nivel más superior vamos a tener una mucosa de tipo olfatoria. ¿Qué detalles anatómicos estamos observando acá? Esto corresponderá al cornete o concha superior, cornete medio y cornete inferior. Los espacios entre ellos corresponderán a los meatos. Debemos recordar que en las fosas nasales es en donde van a drenar los senos paranasales, ¿sí? Y van a drenar justamente en estos espacios, en los meatos. Bien, hablemos de los senos paranasales. Los senos paranasales tienen varias funciones. Este grupo de excavaciones dentro de los huesos faciales sirven para aligerar el peso de los huesos de la cara, permiten ser cajas de resonancia para la voz, producen moco adicional y son cavidades neumáticas, es decir, que están llenas de aire. Justamente por eso es que son cajas de resonancia. De hecho, cuando estamos congestionados, tenemos voz nasal. Estamos, digamos que nuestros espacios aéreos se encuentran, en vez de estar vacíos, se encuentran llenos de moco. Y pues vamos a empezar a padecer de ciertas patologías, como en el caso de la sinusitis. Vamos a estudiar cada uno de ellos. Rápidamente les presento el seno frontal, que tiene forma de triángulo y drena a través del infundíbulo en el meato medio. Las celdillas etmoidales, tenemos tres grupos de celdillas etmoidales anteriores y medias que van a drenar en el meato medio, mientras que las celdillas etmoidales posteriores van a drenar en el meato superior. Acá también estamos observando el seno esfenoidal, que se encuentra excavado en el cuerpo del esfenoides como tal y va a drenar. Esta es la única, digamos, excepción, porque todos los senos paranasales drenan en meatos, a diferencia del seno esfenoidal que va a drenar en el cornete superior a través del receso esfenoermoidal, que es esta estructura que estamos viendo acá, o esta que les están señalando en esta imagen de acá. Y nos falta el seno maxilar, que no por último es el menos importante. De hecho, este es uno de los fundamentales que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a hacer diagnóstico a nivel de imágenes radiográficas, cuando vamos a abordar el sector postero superior. El seno maxilar es el seno paranasal más grande de todos y se encuentra excavado en el hueso maxilar. A él le vamos a describir una forma de pirámide. Por tanto, va a tener vértice que se dirige hacia el arco cigomático, es decir, hacia la apófisis piramidal del hueso maxilar. Tenemos una pared anterior en relación a la fosa canina como detalle, una pared interna que correspondería a la base de esa pirámide, que corresponde a la pared externa o lateral de las fosas nasales,
una pared posterior en donde se encontrará la tuberosidad del maxilar, y esto nos hace relación con la fosa pteriopalatina. El techo corresponderá al piso de la órbita y el piso corresponderá entonces al proceso alveolar o apófisis alveolares de cada maxilar. En cuanto a las relaciones, entonces dijimos que superior, acá vamos a tener relación, si lo ven acá, corresponde el techo del seno maxilar, corresponde al piso de la órbita, por tanto nos relacionaremos con ella. La pared inferior va a estar en relación con las raíces de los dientes posterosuperiores, desde premolares hacia atrás. Esto es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a hacer diagnóstico a través de radiografías. Bueno, ya cuando vayan a ver radio, pues les explicarán cuáles son las características que hacen que podamos determinar si una raíz se encuentra dentro del seno maxilar o no, para poder tomar las previsiones necesarias a la hora de hacer cirugías, por ejemplo. En el caso de la pared interna va a estar en relación con las fosas nasales y justamente va a drenar hacia las fosas nasales a través de una estructura que es el ostium maxilar. La pared anterior va a estar en relación solamente con la fosa canina como detalle de referencia, puesto que estamos excavados, digamos, en la profundidad del hueso maxilar. Esta es una imagen resumen. Esto que estamos viendo acá de azul corresponde al seno esfenoidal. Dijimos que era el único de los senos paranasales que drenan un cornete como tal a través del receso esfenoetmoidal. Estas que estamos viendo acá, 1, 2 y 3, corresponden a las celdillas etmoidales anterior, media y posterior. Las anteriores y medias lo vemos acá drenando en el meato medio, mientras que las posteriores, corresponden a drenar en el meato superior. En el meato medio, entonces, es donde van a drenar la mayor cantidad de estructuras. Acá estamos viendo el orificio que llamamos ostium maxilar para el drenaje del seno maxilar, y esto que está acá será el infundíbulo para el drenaje del seno frontal. Existe esta estructura que también drena a nivel de las fosas nasales, que corresponde a esta estructura verde, que es el conducto lacrimonasal, de allí que cuando nosotros lloramos también se nos estimula la nariz. Bien, entramos ahora en el sistema digestivo. El sistema digestivo es el que permite el intercambio o la absorción de nutrientes a través de los alimentos que entran en nuestra boca, son procesados, van a recorrer una distancia importante en el interior de nuestro cuerpo con la finalidad de ser llevados a su mínima expresión para que pueda ser aprovechado por todos los tejidos en términos de nutrientes, de minerales. Bien. Este sistema digestivo está constituido en principio por la cavidad bucal como esa puerta de entrada. Luego vamos a tener un sistema, digamos, de tubos conductores y que tienen la capacidad de ir modificando el bolo alimenticio, iniciando entonces desde la faringe, pasando por el esófago, vamos con el estómago, intestino delgado, donde se produce la absorción de las sustancias. Luego vamos al intestino grueso, que ya lo que pasa hacia el intestino grueso ya es lo que vamos a eliminar como tal, para terminar eliminándolo a través del ano. Existen ciertas glándulas que se encargan de ir modificando químicamente o llevando a su mínima expresión este bolo alimenticio. Tal es el caso de estructuras anexas como son las glándulas salivales a nivel bucal, que se encargan de la degradación de carbohidratos, el páncreas, que permite facilita la absorción de ácidos grasos, igual que la vesícula biliar y por supuesto el hígado. Bien. Como son muchas las estructuras que tenemos dentro de la cavidad abdominal, pues se ha determinado, o para hacerlo de una manera más sencilla, la ubicación a través de cierta topografía o ciertas referencias. Entonces, para poder hacer nuestras referencias a nivel abdominal, tomábamos la línea media clavicular y pasábamos una línea
vertical, esta iba a estar en relación con el borde externo de los músculos rectos abdominales. Luego teníamos dos líneas horizontales, la superior correspondía al borde inferior de la parrilla costal y la inferior correspondía a los bordes superiores de las crestas ilíacas. Esto iba a determinar 9 zonas. ¿Cómo las vamos a llamar? Hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Bien, ahora vamos a estudiar cada una de estas estructuras. La cavidad bucal, como dijimos, puerta de entrada de este sistema digestivo y nuestra área de trabajo como tal. Aquí vamos a dividirla en dos porciones. El vestíbulo bucal, que corresponde netamente a la entrada, que vamos a definir cuando empecemos a ver estomatognático, y cavidad bucal propiamente dicha, con sus elementos anexos, como la lengua, por ejemplo. Una vez que pasamos hacia atrás o más posterior a la cavidad bucal, vamos a tener una estructura que se extiende desde la base del cráneo hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Allí vamos a ver, o para estudiar esta estructura, como es bastante amplia, la vamos a dividir en 3 zonas: nasofaringe y orofaringe, y luego la laringofaringe. La nasofaringe y la orofaringe corresponden a estructuras que son comunes entre el sistema digestivo y también el sistema respiratorio, puesto que a través de la nasofaringe, que se comunica con las fosas nasales mediante las coanas, pasa el aire, y también a través de la orofaringe, hasta llegar a la laringe como tal. Entonces digamos que son estructuras comunes entre el sistema respiratorio y el sistema digestivo. ¿De dónde a dónde va cada zona? Entonces, nasofaringe va desde la base del cráneo, acá donde observamos cierto detalle, el receso faríngeo con su amígdala faríngea, hasta el velo del paladar, y desde el velo del paladar hasta el hueso ioides, corresponderá entonces a la orofaringe. Se comunica con la cavidad bucal a través del limbo de las fauces. Y la laringofaringe irá entonces desde el hueso ioides hasta el borde inferior del cartílago cricoides, porque a partir de allí, hacia abajo, lo que vamos a tener, o en continuación de esa faringe, va a ser el esófago. Y por delante de ese espacio lo que tenemos es la tráquea. Ahora, esa faringe o ese tubo muscular es como, sí, tal cual, es un tubo abierto hacia adelante en el caso de la nasofaringe y de la orofaringe, y está formado por ciertas estructuras. Vamos a tener una túnica aponeurótica, una aponeurosis de la faringe, luego vamos a tener una estructura muscular y por supuesto una mucosa que recubre esos músculos. Ahora, ¿qué músculos tenemos acá? Vamos a tener el músculo constrictor superior, constrictor medio y el constrictor inferior de la faringe, y otros músculos elevadores de la misma, como son el estilofaringeo, que estamos señalando acá, ¿sí? El músculo palatofaringeo, que forma parte, o es el pilar posterior de los músculos del velo del paladar, y el músculo salpingofaringeo. Ahora, en cada una de estas porciones tenemos ciertos detalles. En el caso de la nasofaringe, vamos a observar el orificio faríngeo de la tuba auditiva. También observamos el torus tubárico, el pliegue salpingo palatino, el pliegue salpingo faríngeo, que en realidad es, o sea, estos pliegues recubiertos de mucosa corresponden a la inserción de los músculos elevadores del velo del paladar, elevador y tensor del velo del paladar. Observamos acá también el receso faríngeo, acá está la amígdala faríngea, y esto que está acá es el istmo faringonasal. Recordemos que existen 3 grupos de amígdalas. Acá tenemos la amígdala faríngea, también tenemos la amígdala palatina, y en la base de la lengua estará la amígdala lingual. Bien. Con respecto a los detalles en orofaringe, vamos a observar la región, digamos, la región amigdalina, que está incrustada o delimitada entre los arcos del velo del paladar. El velo del paladar estaría formado entonces por el arco palatogloso, que es el pilar anterior del velo,
el arco palatofaringeo, que sería el pilar posterior, y entre ellos se encontrará pues la región amigdalina o la fosa amigdalina, donde vamos a alojar la amígdala palatina. Otra cosa que observamos acá, la base de la lengua corresponde prácticamente a la pared anterior de esa orofaringe y pues está comunicada con la cavidad bucal a través del limbo de las fauces. ¿Qué detalles vamos a ver allí? Aquí vamos a ver unos pliegues que se encargan de unir la epiglotis como tal con la base de la lengua. Estos pliegues son los pliegues glosoepiglóticos medios y laterales, y entre ellos se delimitan las fosas o valléculas glosoepiglóticas. Como detalles en la laringofaringe, solamente vamos a tener el aditus laringeo, que corresponde a la entrada, o a la entrada como tal de la laringe, y más inferiores vamos a encontrar los procesos piriformes. En cuanto al esófago, que se continuaba después del borde inferior de ese cartílago cricoides, va a continuarse siendo esófago hasta de 10 o de 11 y tendrá entonces un segmento cervical, un segmento torácico mucho más largo y un segmento abdominal bastante corto. Por digamos, la ubicación y la relación que tiene con ciertas estructuras, va a tener también estrecheces. Entonces tendrá una estrechez al inicio, que será la estrechez cricoidea, una estrechez aórtico-bronquial y una estrechez diafragmática cuando pasa a través del músculo diafragma para llegar entonces a su porción abdominal y continuarse entonces con el estómago. El estómago iniciará entonces en el cardias y finalizará en el píloro. Acá hay diferencias. El cardias no constituye una válvula propiamente dicha, mientras que el píloro sí es un esfínter propiamente dicho. En cuanto al estómago como tal, le íbamos a describir una curvatura mayor y una curvatura menor. Y en cuanto a su constitución, él estaba hecho de una membrana serosa, luego teníamos una capa muscular, que es la que estamos viendo, por debajo de esta capa muscular habrá una submucosa e interiormente habrá una mucosa plegada, que tiene la capacidad de distenderse para alojar pues, los alimentos que va a recibir. Y entre más plegado sea su superficie, mayor capacidad de absorción va a tener también. ¿Qué relaciones tenemos? Vamos a tener relación, aquí lo ven, justamente, digamos, el fondo del estómago va a tener relación con el músculo diafragma, también tenemos relación con el lóbulo izquierdo del hígado, que se ubica justo por encima, y de hecho, cuando estudiamos hígado, vamos a darnos cuenta que justo por su cara inferior va a tener la huella gástrica. También tenemos relación acá con el colon, porque descansa básicamente sobre él, sobre el colon transverso específicamente. Tenemos relación posterior, si levantáramos el estómago, acá podemos observar el vaso. Y tenemos relación con el riñón izquierdo. Entre el estómago y el hígado vamos a tener una de las dependencias del peritoneo, entendiéndose, recuerden, que el peritoneo correspondía a esa membrana protectora que cumplía funciones de defensa a nivel de la cavidad abdominal y tenía varias dependencias. Una de estas dependencias son los epiplones. El epiplón menor es gastrohepático y es esta estructura que estamos viendo acá. Y justo por debajo o en relación a la curvatura mayor del estómago tenemos el epiplón mayor. Bien. Una vez que hemos salido, que ya pasamos del píloro, continuamos con el intestino delgado. Este intestino tiene 3 porciones, el duodeno, yeyuno e ilio. Duodeno es la porción en donde se produce la mayor cantidad de absorción de sustancias y va a presentar la primera porción del duodeno subhepática, porque está justo en relación con el hígado. Tenemos la segunda porción, que también llamamos pseudodenal, en donde desemboca el conducto pancreático, donde se encuentra la papila duodenal mayor.
esta porción es prerrenal porque vemos que está justo por delante del riñón. Tenemos una porción, o la tercera porción del duodeno corresponde a una porción prevertebral y una porción paravertebral, que sería la última, que es la cuarta porción del duodeno. De estas, todas las porciones son, se encargan de la absorción de la mayor cantidad de sustancias. Y pues la sede duodenal estará en relación con esta estructura que estamos viendo acá, que es la cabeza del páncreas. ¿Sí? Recuerden que el páncreas le describíamos cabeza, cuerpo y cola del páncreas. Lo que corresponde, o lo que se encuentra después de esta cuarta porción del duodeno, corresponde al yeyuno. El yeyuno se encuentra, o es la porción, digamos, móvil de este intestino delgado, se encuentra soportado gracias a otras dependencias del peritoneo, tales como las láminas portavasos, el mesenterio, y se caracteriza por estar más vascularizado, porque entre más vascularización tenga, significa que más cantidad de absorción va a tener. Tiene un menor diámetro, pero es más corto, y tiene menor cantidad de placas de Peyer. Con respecto al ilion, el ilion sí tiene mayor cantidad de placas de Peyer, tiene mayor longitud, pero menor diámetro, y se encuentra menos vascularizado, porque acá ya digamos que la mayor cantidad de sustancias ya se absorbió, y lo que queda ya es básicamente pasar al intestino grueso. Ya en el intestino grueso, nuestro límite corresponde a la válvula iliocecal, iniciando con el ciego, pasando a colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoide y recto. ¿Qué observamos o qué detalles anatómicos teníamos aquí? Recuerden que teníamos válvulas cólicas por dentro, ¿sí? Y celdas cólicas, y por fuera nosotros llamamos a esto austras, y también tenemos cintillas musculares. Bien, finalizamos entonces el sistema digestivo. Ahora nos vamos con el aparato estomatognático. ¿Qué estructuras envuelve el aparato estomatognático? Recuerden que cuando hablamos de nosotros como carrera o la profesión en la odontología, nosotros decimos que nos abocamos hacia el estudio del aparato estomatognático. Ahora bien, ¿de dónde a dónde va ese aparato estomatognático? Esta es una unidad morfofuncional que se ubica en la región craneofacial, en el macizo facial básicamente, y va a estar delimitada por un plano que pasa a nivel de las apófisis mastoides, es decir, de apófisis mastoides a apófisis mastoides, y dos líneas horizontales que estarían en relación con el reborde inferior de la órbita y el hueso hioides. Todas esas estructuras que se envuelven en esa área corresponden a lo que nosotros vamos a tratar dentro de este aparato estomatognático. ¿Qué estructuras hay en el aparato estomatognático? Por supuesto que vamos a tener músculos masticatorios, por supuesto los elementos que se encuentran dentro de la boca, como la lengua, tenemos también el sistema o la región alveolodentaria, tenemos también la región labial, es decir que tenemos bastantes áreas de influencia. Entonces, en cuanto a aquí está precisamente, en cuanto a la constitución anatómica, está constituido por la cavidad bucal, los músculos masticatorios, la articulación temporomandibular, fundamental dentro del macizo facial porque representa la única articulación móvil de la cara, y tenemos también glándulas anexas como las glándulas salivales mayores, entre ellas la parótida, la submaxilar y la glándula sublingual. Iniciamos entonces a definir el vestíbulo bucal como parte de esta cavidad bucal. Entonces dijimos que el vestíbulo bucal tiene forma de herradura, tiene una forma de herradura abierta hacia atrás, está delimitada por una pared anterolateral que estaría constituida por la región geniana, que internamente nosotros llamamos mejilla, y también por la región labial en su porción más anterior. La cara posterior o la pared posterior correspondería
a la cara anterior de la región gingivodentaria, mientras que el límite superior e inferior correspondería entonces al fondo o al vestíbulo como tal, superior e inferior. ¿Qué detalles anatómicos vamos a tener acá? Tenemos algunos detalles como los frenillos, tenemos frenillos laterales, el frenillo labial, tenemos la papila parotidia, que es el espacio de desembocadura de la glándula parótida. De hecho, lo observamos acá, como tenemos acá una gota de saliva, ¿sí? De allí que cuando vamos al odontólogo, a veces vemos que casi inmediatamente el odontólogo coloca un algodoncito acá, pero es para eso, justamente para mantener relativamente seca este espacio por la desembocadura del conducto parotidio. Ahora bien, ¿qué es la región gingivodentaria? Si este es nuestro límite de separación entre la cavidad bucal propiamente dicha y el vestíbulo bucal, la región gingivodentaria estará formada por, obviamente, las piezas dentarias y el sistema de el periodonto de protección y periodonto de inserción. Con periodonto de inserción nos referimos al ligamento periodontal que se encarga de mantener unido el hueso a la estructura dentaria. Y en el caso del periodonto de protección, vamos a tener, por supuesto, la encía. Encía que vamos a dividir en encía adherida y en encía marginal. Esta encía adherida pues va a terminar con la mucosa bucal. Ahora bien, cuando entramos en la cavidad propiamente dicha, esta cavidad va a tener, es como también una cajita. Entonces vamos a estudiar una pared superior, una pared anterior, una pared inferior, una pared posterior. Nuestra pared anterior corresponderá entonces al límite o a la cara posterior de esa región gingivodentaria. Ahora, en lo que corresponde a la pared inferior a su vez es como una especie de subconjunto, porque ahí vamos a ver que existe también como otra cajita, ¿sí? Si en cavidad bucal dijimos que había una cajita, porque aquí tenemos una pared superior, una pared anterior, hacia atrás hay pared posterior y acá hay piso. El piso a su vez va a tener un techo, un piso propiamente dicho, una pared anterolateral y hacia atrás sí va a ser abierto, es decir, que no existe pared posterior. Entonces, ¿qué elementos vamos a tener acá? En el piso de boca realmente es una de las estructuras más fundamentales porque vamos a alojar cosas de mucho interés. Entre ellas, vamos a observar la presencia de glándulas como la glándula sublingual y la glándula submandibular, la porción más profunda de ella. Observamos los conductos, el conducto excretor de la glándula submandibular, que es este verdecito, que será entonces el conducto de Wharton. También va a transcurrir a través del piso de boca los nervios, entre ellos el nervio lingual, el nervio hipogloso, que será el motor para los músculos de la lengua. Y pues vamos a tener también estructuras del sistema nervioso vegetativo, entre ellos el ganglio, vamos a tener ganglios de naturaleza parasimpática. Bien, entonces, el techo de ese piso de la boca corresponderá entonces a la mucosa sublingual y el piso corresponderá al músculo miloyoideo que ya repasamos en la clase anterior y dijimos que el músculo miloyoideo estaba inserto en la línea oblicua interna y en el rafe medio hasta llegar al hueso ioides. Bien, esto es básicamente lo que nos va a hacer el piso de boca. Ahora, para hablar de la pared superior y la pared posterior, primero vamos a definir qué es la región palatina. La región palatina está formada por el paladar blando y por el paladar duro. El paladar duro corresponderá entonces al techo de la cavidad bucal, mientras que el paladar blando corresponderá a la pared posterior.
El paladar duro suele ser una de las estructuras que al momento de anestesiar es más dolorosa. ¿Por qué? Porque realmente lo que vamos a tener es la bóveda palatina. Recuerdan cuando hablábamos solo de la armazón ósea, la bóveda palatina recubierta por, por un tejido conectivo bastante delgado. Entonces, cuando colocamos aquí algún tipo de sustancia, si vamos a inyectar un anestésico, pues resulta bastante doloroso la distensión de este tejido. Y el paladar blando, pues como su nombre lo indica, pues está hecho, ya acá no vamos a tener ninguna estructura ósea, sino netamente músculos que se van a insertar en una estructura que vamos a ver ahorita, que es la aponeurosis palatina. Entonces, el paladar duro corresponde entonces a la pared superior de la cavidad bucal propiamente dicha. Acá observamos la armazón o la estructura de bóveda palatina a nivel óseo y dijimos que estaba formada por la lámina horizontal del hueso palatino y por la apófisis palatina del hueso maxilar. Detalles que veíamos acá, el agujero incisivo, los agujeros palatinos posteriores y accesorios. Recubierto esta estructura, como bien les señalé, acá no va a haber músculo, no solamente hay un tejido conectivo que recubre este espacio y la mucosa como tal. Esta mucosa va a hacer ciertos detalles, entre ellos la papila incisiva y las rugas palatinas. También tenemos acá el racemedia. En cuanto a la irrigación, a la inervación de esta zona, recuerden ustedes que a través de los agujeros palatinos posteriores emergía la arteria palatina mayor. Esta arteria palatina mayor es rama de la arteria maxilar interna. También teníamos los nervios palatinos anteriores, medios y posteriores, que salían por ese agujero palatino posterior, mientras que del agujero incisivo iba a salir el nervio nasopalatino y la arteria esfenopalatina, rama terminal de la arteria maxilar interna. Bien, ahora si hablamos del paladar blando, nos referimos entonces a la pared posterior de esa cavidad bucal propiamente dicha, ¿sí? Acá es pared posterior de la cavidad bucal. Ese paladar blando está soportado gracias a una estructura aponeurótica que es la aponeurosis palatina, y esta se va a ver inserta en el gancho ánulus pterigoideo, el borde posterior de la lámina horizontal del palatino y espina nasal posterior. Allí se van a insertar los músculos que constituyen el velo del paladar. Recordemos que histológicamente el velo del paladar, visto por su cara posterior, va a estar recubierto de una mucosa de características respiratorias, y visto por la cara anterior estaríamos hablando del epitelio tendríamos características propias del epitelio bucal. Ahora, ¿qué músculos constituyen ese velo del paladar? Aquí hablábamos de unos músculos que tenían unos nombres un poquito complicados, ¿recuerdan? Teníamos los músculos periestafilinos, interno y externo. Ahora, ¿quiénes son esos periestafilinos? El músculo periestafilino interno o elevador del velo del paladar es este que estamos señalando acá, ¿sí? Se va a insertar o va a estar en relación con el conducto carotidio. Esto que está acá hace referencia a la arteria carótida interna, entonces va a estar en relación con el conducto, se va a insertar muy cerca del conducto carotidio, que fue una estructura que vimos cuando estudiamos exocráneo. Va a estar inserto en relación a la tuba auditiva, que es esta estructura que estamos viendo acá, y se va a insertar en la cara superior de esa aponeurosis palatina, ¿sí? Porque peristafilino interno es elevador del velo del paladar. Entonces, claro, va en la aponeurosis palatina por su cara superior para elevar ese velo. Mientras que el músculo periestafilino externo es tensor del velo del paladar y se va a insertar en relación a la base del hueso, a la porción petrosa del hueso temporal, muy cerca de la cara infratemporal del ala mayor del esfenoides en relación con el agujero oval,
y va a estar inserto en el gancho ángulo pterigoideo, da la vuelta para insertarse en la cara inferior de la aponeurosis palatina. Es allí la diferencia. El peristafilino interno se inserta por la cara superior de la aponeurosis palatina y el externo se va a insertar en la cara inferior porque este es el tensor del paladar como tal, el tensor del velo del paladar. Otro de los músculos es este que está aquí, que es uno de los músculos más sencillitos y va inserto en la espina nasal posterior hasta su borde libre que constituye el istmo de las fauces, y este músculo que les estoy señalando entonces será el músculo ácigos de la úvula. Tenemos otros músculos que vamos a ver en esta vista. Ya son los últimos músculos del velo del paladar, que son los que hacen pilar anterior y posterior del velo. Acá estamos hablando del músculo palatogloso y el músculo palatofaríngeo. El músculo palatogloso es uno de los músculos también más sencillos para estudiar porque va inserto en la cara inferior de la aponeurosis palatina y va hacia los bordes laterales y punta de la lengua. De hecho, el músculo palatogloso pues forma parte de los músculos de la musculatura extrínseca de la lengua. Ahora, el músculo palatofaríngeo, a este músculo le describíamos 3 fascículos. Un fascículo principal o palatino, que es el más gordito, que va en la cara inferior de esa aponeurosis palatina. Un fascículo que iba en relación con esta estructura, que ya les dije, que era la tuba auditiva, que sería mi fascículo tubárico. Y va a tener otro fascículo, un fascículo faríngeo como tal. Entonces, este espacio que está acá delimitará entonces el espacio o digamos la región amigdalina. Aquí lo que la imagen nos presenta, nos eliminó la amígdala palatina como tal. Bien, entonces acá estamos observando también la diferencia cuando veíamos la nasofaringe cubierta de mucosa. Veíamos el orificio faríngeo de la tuba auditiva, el torus levatorio, los pliegues como tal, y vemos que justamente o efectivamente esos pliegues que señalábamos como detalle en la nasofaringe corresponden a las inserciones musculares del velo del paladar. Bien, tenemos hacia la pared posterior o como comunicación hacia la faringe, tenemos el istmo de las fauces. El istmo de las fauces estaría delimitado entonces por el borde libre del velo del paladar y los arcos o los pilares anterior y posterior del velo. Y hacia abajo, mi límite inferior será entonces la base de la lengua. Bien. Con respecto a la inervación de la cavidad bucal, en la inervación de la cavidad bucal vamos a tener, por supuesto, el nervio trigémino a través del nervio maxilar y del nervio mandibular, para ser un poco más específicos, y de hecho así es que tenemos que hacerlo, mucho más específicos. En el caso del vestíbulo bucal, la inervación estaría dada por la rama terminal del nervio maxilar, en este caso sería el nervio infraorbitario, que le daría inervación al vestíbulo bucal. También el nervio bucal, rama del nervio mandibular, también el nervio mentoniano, que sería la rama, una de las ramas terminales del nervio dental inferior, también rama del nervio mandibular. ¿Qué ganglios vamos a tener en asociación? El ganglio pterigo-palatino, el óptico y el submaxilar. Y esto va a determinar el componente vegetativo para las glándulas que se encuentran en cavidad bucal. Otros nervios que vamos a tener en relación, el nervio facial, por supuesto, porque dijimos que era el encargado de llevar la información sensorial de los 2/3 anteriores de la lengua, el glosofaringeo para la B lingual y el nervio vago hacia la base de la lengua. Específicamente la rama del nervio vago que va para allá es la rama del nervio laríngeo superior. En cuanto a la irrigación, también esto es a manera bien general, pero se tienen que encargar de hacerlo un poco más específico. Arteria maxilar interna, por supuesto, ya dijimos que en mi paladar iba la rama terminal de maxilar interna, que es la arteria esfenopalatina, que también estaba la arteria
palatina mayor. También tenemos ramitas de la arteria faríngea ascendente para el velo del paladar, la arteria facial, por supuesto, porque se va a encargar de dar la arteria palatina ascendente, también las arterias coronarias para los labios. La arteria lingual, por supuesto, que transcurre a través del piso de la boca, y la arteria tiroidea superior para el inicio de los músculos infrayoideos y demás. Bien, en el caso de las estructuras que se encuentran dentro de la cavidad bucal, tenemos la lengua. A la lengua le íbamos a estudiar una configuración externa en porciones, caras y bordes. ¿Qué porciones tenemos? Vamos a tener una porción fija y una porción móvil. La porción fija corresponderá entonces a la base de la lengua, y la porción móvil será entonces la porción bucal propiamente dicha. Ahora, ¿qué estructuras vamos a observar acá? Vamos a observar una cara superior o dorso de la lengua que se encontraba, o es una mucosa modificada porque está recubierta de papilas. Acá vamos a tener papilas filiformes que se encargan de la percepción del tacto, de los alimentos, y papilas gustativas como las fungiformes, las papilas caliciformes. Hacia los bordes laterales de la lengua también vamos a tener las papilas foliadas. Observamos acá el surco medio, la B lingual, el surco terminal, y acá tenemos como estructura el agujero ciego, el vértice de la lengua, ¿sí? Por la cara ventral tenemos también entonces que está recubierta de mucosa bastante delgada y que se encuentra unida al piso de la boca mediante el frenillo lingual. A ambos lados del frenillo lingual deberíamos encontrar las carúnculas sublinguales, que es el punto de excreción de la glándula submandibular. Bien. En cuanto a la constitución anatómica, tenemos una armazón osteofibrosa, una musculatura intrínseca que hace el cuerpo de la lengua como tal, músculos extrínsecos y por supuesto el revestimiento mucoso. Bien. Acá tenemos entonces los detalles que vamos a ver en esa configuración externa. Dijimos que la mucosa estaba recubierta de papilas, papilas filiformes, fungiformes, caliciformes y foliadas. Algunos detalles, dijimos el surco terminal, el agujero ciego que está por acá, las papilas caliciformes que hacen la B lingual, el surco medio, el vértice lingual y los bordes laterales de la lengua. Seguimos con la configuración interna o el armazón osteofibrosa, que está en relación con el hueso hyoides mediante la membrana hioglosa, y el septum lingual, que va a servir para la inserción de los músculos que forman parte de la musculatura tanto intrínseca como extrínseca de la lengua. Ahora, ¿cuáles son los músculos extrínsecos de la lengua? Dentro de estos músculos extrínsecos está el músculo geniogloso, que es uno de los músculos más grandes, que tiene forma de abanico y que va, como su nombre lo indica, desde las apófisis geni, en este caso las apófisis geni superiores, hacia la lengua. Entonces va a tener fibras que terminan en la punta de la lengua, fibras que se van hacia el septum lingual y fibras que terminan hacia la cara anterior del hyoides, se dirigen hacia allá. Entre las acciones de este músculo está llevar la lengua hacia afuera. El músculo hiogloso es un músculo cuadrado que está en relación con el asta mayor del hueso hyoides, y permite como acción comprimir la lengua, llevarla hacia el piso de boca, hacia abajo. El músculo palatogloso, que ya estudiamos como músculo de los del velo del paladar, va desde la cara inferior de la aponeurosis palatina, los bordes laterales y punta de la lengua. Y el músculo faringogloso, que corresponderá entonces a la estructura o al músculo que está en relación con faringe. Músculos intrínsecos. La musculatura intrínseca, o lo que hace el cuerpo como tal de la lengua, vamos a tener sistemas: el músculo longitudinal superior o lingual superior,
justamente o inmediatamente por debajo de la mucosa que recubre la lengua como tal, de esa mucosa modificada con papilas, el músculo transverso, el músculo longitudinal inferior y un sistema vertical o musculatura que se entrecruza con el sistema transverso. Bien, otra estructura fundamental dentro del complejo estomatognático está la articulación temporomandibular, también llamada complejo articular cráneo-mandibular. Constituye la única articulación móvil del macizo facial y las estructuras participantes dentro de esta articulación corresponden al cóndilo de la mandíbula y el cóndilo del temporal. Es la articulación responsable de la oclusión dentaria y pues de acuerdo a la clasificación que teníamos para las articulaciones, es una articulación de tipo bicondilia porque hay cóndilo tanto en la superficie del temporal como en la superficie de la mandíbula, en el cóndilo de la mandíbula, y es una articulación diartroidea. Bien. Con respecto a las superficies articulares, tenemos el cóndilo de la mandíbula, que se encuentra justo en el borde posterior, en la porción más superior de la rama de la mandíbula. Y tenemos en la base del cráneo vamos a tener la cavidad glenoidea y el cóndilo del temporal. Esta cavidad glenoidea o la fosa mandibular donde se va a articular o va a encajar el cóndilo de la mandíbula, la íbamos a dividir en una porción articular y una porción no articular. El límite de esas porciones corresponde a la cisura petrotimpánica o la cisura de Glaser. Por delante de esa cisura está la porción articular porque justo acá va a encajarse el cóndilo de la mandíbula, y hacia atrás tenemos la porción no articular que está en relación con la pared anterior del conducto auditivo externo. En relación con el cóndilo, pues la porción articular será el cóndilo del temporal como tal, y acá vamos a tener el tubérculo articular que permite la inserción de la cápsula de la articulación temporomandibular. Un elemento anexo a esta articulación es el menisco o el disco articular, que se caracteriza por deslizarse o acompañar el desplazamiento del cóndilo de la mandíbula. Por tanto, suele ser más delgado, tiene una porción más avascular y delgada en su centro. Este disco articular delimita la presencia de dos zonas, una zona suprameniscal y una zona inframeniscal, es decir, por debajo del menisco, y se va a insertar, por supuesto, en la cápsula articular. Bien, ¿cuáles son los medios de unión de esas superficies óseas? Esos medios de unión corresponden a la cápsula articular y a ligamentos que son principales y ligamentos accesorios. ¿Dónde se inserta la cápsula articular? Bueno, la cápsula articular va a estar inserta alrededor de todo el cuello del cóndilo, así como hacen los envoltorios de una chupeta alrededor del palito, tal cual así va a suceder con la cápsula articular, y a nivel superior o en relación al temporal, se va a insertar entonces en el tubérculo articular, en la cara anterior del cóndilo del temporal. A nivel interno se va a insertar en la espina del esfenoides, y a nivel posterior se insertará en el labio anterior de la cisura de Glaser. Básicamente esas son también las inserciones para el ligamento lateral externo y el ligamento lateral interno. Entonces el ligamento lateral externo estará inserto entonces en el tubérculo articular, raíz longitudinal del cóndilo, de la raíz de la apófisis cigomática del hueso temporal, y el ligamento lateral interno estará en relación entonces con la espina del esfenoides. Existen también los ligamentos accesorios. Estos limitan el movimiento de la articulación,
De esos ligamentos accesorios tenemos el ligamento estilomandibular que va desde la apófisis estiloides al ángulo de la mandíbula, el ligamento pterigomandibular y el ligamento esfenomandibular. El ligamento pterigomandibular irá desde el gancho ángulo pterigoideo al triángulo retromolar y el esfenomandibular irá desde el esfenoides o la espina del esfenoides a cubrir el espacio de la língula spinaestiva. En cuanto a los movimientos, dijimos que era la articulación móvil del macizo facial y permite movimientos de rotación del cóndilo dentro de su propio eje cuando hablamos de una apertura mínima. Cuando hacemos apertura máxima, el cóndilo, aparte de rotar sobre su eje, también se traslada hacia adelante y es el punto en donde se enfrentan ambas superficies convexas, el cóndilo del temporal con el cóndilo de la mandíbula. De allí que tiene que existir o que tiene que participar en ese movimiento deslizándose con el cóndilo de la mandíbula, el disco articular, para que haya concordancia en el movimiento. Bien, ya finalizando, otro de los elementos que forman parte de este aparato estomatognático son las glándulas salivales mayores. Recordemos que existen glándulas salivales menores que se encuentran recubriendo la cara interna de los labios y en la mucosa bucal como tal, inclusive en el paladar vamos a encontrar glándulas. Hacia la región posterior vamos a encontrar glándulas salivales accesorias. Bien, dentro de estas glándulas salivales mayores tenemos la glándula parótida. La glándula parótida genera una secreción 100% serosa. Bueno, ustedes deben recordar esto de histología y de bioquímica. Presenta un conducto excretor, el conducto parotidio, antes llamado conducto de Stenon. Lo vemos como cabalga o se ubica sobre el músculo macetero y perfora el buccinador para llegar justo a nivel o enfrente del segundo molar superior. Que observamos también la papila parotidia como detalle del vestíbulo bucal. A esta glándula parótida le vamos a describir una cara lateral que es superficial, que estará en contacto con el tejido subcutáneo, con los ganglios parotidios de aquel collar pericervical ganglionar que estudiamos en la clase pasada. Vamos a tener una cara posteromedial y una cara anteromedial y bordes. El borde anterior estará en relación con el músculo macetero, el borde superior estará en relación con el arco cigomático, el borde posterior en relación con el músculo esternocleidomastoideo, vientre posterior del músculo digástrico, y su vértice en relación con la glándula submandibular, porque acá vamos a tener el tabique que lo separa, que será el tabique intermaxiloparotídeo. Aparte de las relaciones que debemos conocer, por supuesto, la irrigación y la inervación. Inervación desde el punto de vista sensitivo, el nervio auriculotemporal. Irrigación a través de la arteria temporal superficial. Y arteria a través de la arteria transversal de la cara. Acá dentro de la glándula parótida tenemos ciertas relaciones intraparotidias que son muy importantes. Recordemos que justo dentro de la glándula parótida se originan los troncos terminales del nervio facial que colocábamos acá en una imagen como una manito, ¿sí? Justo a partir del borde anterior de la glándula parótida van a salir esas ramas terminales que son de naturaleza motora para los músculos mímicos. También a nivel intraparotidio se encuentra la bifurcación de la arteria carótida externa para dar origen a la arteria temporal superficial y maxilar interna. Y también se estará formando la vena yugular anterior, por la confluencia de la vena temporal superficial y la vena maxilar interna. ¿Qué más tenemos? La glándula submandibular. Esta glándula submandibular tiene una cara inferoexterna, que es esta que estamos viendo acá. Esta estará en relación con el músculo cutáneo del cuello, con la aponeurosis cervical superficial, con ramas del plexo cervical, que también estudiamos en la clase pasada, que se encargaban de la sensibilidad del cuello.
Tenemos una cara súpero externa que va a estar en relación con la mandíbula. ¿Se acuerdan? En donde se encontraba la fosa submandibular o la depresión en el cuerpo de la mandíbula, que era la fosa submandibular. Tenemos una cara interna, un extremo posterior en relación al tabique intermaxiloparotidio y un extremo anterior. Ese extremo anterior lo estamos viendo acá en relación con el vientre anterior del músculo epigastrio. ¿Qué cosas vamos a tener en relación a la cara interna? Va a pasar y va a ser justamente un surco la arteria facial en su porción profunda. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la arteria facial ella tenía una porción que era superficial y una que era profunda? La porción que es profunda o oculta como tal, pues está oculta precisamente a través de la glándula submandibular. En cuanto a eso, en cuanto a las relaciones, irrigación e inervación, igualmente debemos estudiarlas. La inervación como tal viene del nervio lingual y la secreción como tal, el componente parasimpático del ganglio submandibular. La última de las glándulas salivales mayores corresponde a la glándula sublingual, perdón, aquí hay un detalle, ¿sí? Es la glándula sublingual. Esa glándula sublingual tiene muchos conductillos excretores, que son los conductos de Rivinus, que están entre 10 y 8 conductillos. Se encuentra justo sobre el músculo miloioideo, va a estar muy cerquita de la porción profunda de la glándula submandibular y se encuentra alojada en un espacio que es la celda sublingual. Bien, hasta acá este repaso de las estructuras anatómicas del aparato estomatognático. Para entrar entonces, y ya por último, ya esto es lo último que vamos a tocar, que es la anatomía bioscópica. Muy rapidito, lo que queremos es repasar la proyección de algunos vasos y de algunas terminaciones nerviosas, como en el caso de los vasos faciales. Aquí vamos a hacer la proyección de la arteria facial y de la vena facial. Recuerden que la arteria facial tenía un trayecto tortuoso, mientras que la vena tenía un trayecto mucho más recto. En el caso de la proyección de la arteria facial, vamos a tener como referencia 1 centímetro por fuera de la comisura labial y 1 centímetro por fuera del ala de la nariz. Vamos a tomar como referencia el borde anterior del músculo macetero, entonces trazamos desde el borde anterior del músculo macetero hasta la comisura labial nuestra línea, y desde allí, tomando como relación o por fuera, 1 centímetro por fuera del ala de la nariz, hasta llegar a el ángulo interno del ojo. Se acuerdan que allí terminaba la arteria facial como arteria angular. Y podemos decir que aproximadamente en esa zona es que está transcurriendo la arteria facial, mientras que la vena corresponderá, como era su trayecto, era recto, corresponderá entonces a la cuerda de ese arco. Otra estructura que tenemos que señalar es el conducto parotidio. Para hacer la proyección del conducto parotidio, tomamos un punto medio en el surco, digamos, nasogeniano, o desde el ala de la nariz a la comisura bucal, y un punto medio al punto medio del trago de la oreja. Trazamos nuestra línea horizontal y la dividimos en 3 partes. En la segunda porción o en el segundo tercio estará ubicado aproximadamente el conducto parotidio o desteno. Y cuando queremos hacer la proyección de los del nervio trigémino o de las ramas terminales del trigémino, recuerden, de la primera rama del trigémino, el nervio oftálmico, su rama terminal, el nervio frontal y el nervio supraorbitario, saldrán a nivel de la escotadura o el agujero supraorbitario. La rama terminal del nervio maxilar es el nervio infraorbitario, que estará emergiendo a nivel
del agujero infraorbitario, y el nervio mentoniano, que sería un representante del nervio mandibular, ¿sí? Que correspondería pues a una de las ramas terminales del nervio dental inferior. Trazamos una línea vertical y pues allí vamos a tener la proyección de esas terminaciones nerviosas. Puntos craniométricos. Vamos a hablar de algunos puntos craniométricos a nivel lateral y a nivel anterior, ya para terminar. Dirán ustedes que para qué sirven esos puntos craniométricos. Bueno, esos puntos craniométricos nos van a determinar ciertas mediciones importantes cuando vamos a hablar de ortodoncia, cuando vamos a hablar inclusive de tratamientos estéticos faciales, si se quieren ir por esa línea de trabajo. Entonces, tenemos puntos como el punto terion, que es la unión del hueso frontal con el hueso temporal y el hueso esfenoides, que estamos viendo acá, ¿sí? Tenemos el asterion, que corresponde a la unión del hueso parietal, del hueso occipital y del hueso temporal. Tenemos puntos como el esfenion, que es el contacto entre el parietal y el frontal, ¿sí? Acá, justamente acá. Y el crotafión, que sería entonces el punto entre la unión del esfenoides, que es este hueso que está acá, entre el temporal y también el parietal. El punto sigion, que corresponde a la saliente, bueno, eso lo vamos a ver a nivel lateral, que es la saliente más, o lo más prominente del arco cigomático. El punto dacrion, que se forma acá en la unión entre el hueso maxilar frontal y el hueso unguis o lagrimal. El orbital, que corresponderá a la porción más inferior de ese reborde infraorbitario. A la porción más inferior de ese reborde infraorbitario. Y pues el punto mastoideo, que se encontrará a nivel de la apófisis mastoides. Acá lo estamos observando. Algunos puntos a nivel frontal. Tenemos el punto vértex como el punto más alto del cráneo. Eurion, que corresponderá al punto más saliente a nivel lateral del cráneo. Nasion. El punto nasion corresponde a la unión de la sutura internasal con el hueso frontal. Acá estamos observando también el punto orbital, que dijimos que era el más inferior del reborde infraorbitario. Tenemos el punto de la espina nasal anterior también. Y hacia atrás tenemos otro punto, que es el espina nasal posterior. Tenemos el punto pogonio, ¿sí? Y el punto nactium, que es, digamos, el punto más prominente del mentón. Estos son algunos de los puntos craniométricos que vamos a tomar en referencia cuando vamos a hacer algunas mediciones como tal. Ya esta es la última lámina de este repaso. Realmente traté de incluir, digamos, cositas puntuales de cada uno de los temas, pues porque es imposible incluir toda la materia en 2 clases, y pues tampoco la idea era volver a repetir las clases, sino que al menos repasáramos un poquito, porque pues se supone que ustedes ya vienen estudiando el tema como tal. Ajá, aquí tenemos otro punto. Punto mentoniano en la punta del mentón. Y estamos, y ya con esto culminamos. Si alguien quiere hacer alguna acotación, algo que necesiten repasar, pues pueden hacerla ahorita y pues nos vamos hacia atrás en las láminas y estudiamos. Ustedes me dirán. Bien, si no hay
acotaciones con respecto a la clase de repaso, pues entonces nos retiramos. Igual está la grabación, yo estuve grabando toda la clase para los muchachos que no lograron ingresar, pues entonces se les cargará la clase. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. De nada, siempre a su orden. Chao. Chao, chao.